Gil Esquer y agradecerle a Emigrados Sin Frontera y a todas las instituciones y personalidades que se encuentran aquí en podernos dar este espacio eh, unido a lo que refería el señor Gómez del Instituto Arrupechea. Le tengo dos observaciones. Una es que, primero que todo, ese discurso que a usted le parece maravilloso que dio el Estado colombiano en Oslo, primero que todo ahí no reconoció a las víctimas del terrorismo de Estado y a las víctimas de los crímenes de Estado. Es una pequeña observación que le hago y que tenga en cuenta. Y por otra parte, también hay que ser un poco, y lo digo muy modestamente, no ver solamente el peso del proceso de paz a través de las FARC, sino que queda un proceso pendiente que es el ELN, que todavía es un proceso incierto y que tiene también en cautiverio a un concejal, ¿no? Y que estamos llamando también a la comunidad internacional a que se pronuncie sobre ese proceso y que haga un llamado también a que esa mesa de conversación con el ELN se instale, ¿no? Yo me voy a referir, ya cambiando de tema, me voy a referir a las reivindicaciones del exilio político colombiano. ¿Por qué el exilio político colombiano? Dentro del proceso de paz o dentro del conflicto social y político colombiano, que llevamos más de 60 años de confrontación militar e ideológica también, el exilio político ha sido un elemento totalmente invisibilizado, incluso hasta también por los mismos sectores de la izquierda, ¿no? En Colombia, porque somos aquellos sujetos que abandonamos el país y que nos tocó huir por persecución, por amenazas, por hostigamientos, por estar en las cárceles como prisioneros o prisioneras políticas, por ejercer la defensa a los derechos humanos, la defensa a la educación pública. Y a partir de que se inicia el proceso de negociación con la FAREP en ese marco de apertura en Oslo y en la fase de exploración, nosotros empezamos a tener un intercambio con todo este conjunto de exiliados y exiliadas que se encontraban en Europa, pero no solamente en Europa, en América Latina y en otros continentes también. De allí nos reunimos en la ciudad de París en el 2013 para establecer una primera propuesta de cara a la mesa de conversaciones. En esa propuesta se trazaron dos elementos básicos. Uno era identificarnos con el proceso de paz y posicionarnos, como lo decía la compañera Ichiar, como sujeto social y político, y cuál iba a ser nuestro rol, ¿no? En todo el proceso que se iba a discutir en la mesa de conversaciones de La Habana. Y por otra parte, una denuncia tajante no solamente de cuestionar el paramilitarismo, sino de decir que se desmonten las estructuras paramilitares en Colombia. Porque no solamente el paramilitarismo operó en Colombia, y porque sabemos que el paramilitarismo, así como lo dice una socióloga muy reconocida del Instituto Popular de Capacitación en Antioquia, Vilma Liliana Franco, es una política totalmente sistemática del Estado colombiano, ¿no? Y que verdaderamente lo percibimos en el debate ahora, ¿no? Es un tema que está ahí y que no se le pone nombre, no se le pone apellido y ni Uribe ni Santo quieren dar ese debate. Y para nosotros es preocupante justo ahora cuando se abre un escenario de implementación de esos acuerdos de paz. Nosotros y nosotras a raíz de ahí convocamos en la municipalidad de Bolívar, aquí en el País Vasco, y en Guernica también, hicimos un evento donde también nos acompañó la organización Emigrados Sin Frontera
y otros movimientos sociales y populares del País Vasco, donde aglutinamos alrededor de unos 80 exiliados y exiliadas políticas. eh, Allí. Allí trazamos una primera observación a la mesa de conversaciones pidiendo nuestra participación. Hubo un manejo, eso es una crítica que nosotros lanzamos hacia la mesa de conversaciones porque prácticamente por parte del gobierno y decisiones unilaterales del gobierno se manipuló también a quién llevaban a la mesa de conversaciones. Por ejemplo, el exilio político hasta el momento no hace parte de ninguna delegación ni de ninguna comisión de acompañamiento o observación en el proceso de paz. Y por otro lado, nuestro objetivo ahí fue visibilizar y constituir, no una constituyente en sí, sino un proceso constituyente, porque en ese momento se estaba dando ese debate de si verdaderamente Colombia o el movimiento social o los sectores progresistas o la izquierda colombiana o ese acuerdo de paz iba a terminar en una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual no fue así. Dentro de esas reivindicaciones, por ejemplo, nosotros y nosotras exigimos una puesta en funcionamiento y participación directa en la Comisión de la Verdad, y la Comisión de Esclarecimiento al Fenómeno del Paramilitarismo como víctimas, porque es importante que las víctimas del terrorismo de Estado, y lo quiero decir así porque es terror de Estado, lo que se hace, y más adelante me voy a referir también en lo que el Estado diseñó, una estrategia internacional que diseñó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con la denominada Operación Europa, que fue perseguir, estigmatizar y judicializar a exiliados políticos. Tenemos compañeros y compañeras en Suecia, Alemania, en Australia, en Canadá, que están prácticamente judicializados y sus teléfonos están siendo hasta el momento interceptados y tienen procesos judiciales, ¿no? ¿Por qué solamente hacían ese corredor de comunicación dentro de lo que muchos y muchas llamamos la solidaridad internacional, ¿no? Buscar espacios para que esa voz del conflicto colombiano, esa realidad que las compañeras vienen desde Colombia a transmitir, se escuche también en otras esferas políticas y sociales de la comunidad internacional. Por otra parte, yo voy a plantear prácticamente 3 bloques que son los voy a leer con el permiso de ustedes. Son 3 bloques que son, el primero es el reconocimiento de los exiliados y exiliados, y dentro de esto hacemos un llamado al reconocimiento del colectivo e individual de los exiliados perseguidos por el Estado como sujetos políticos en reclamo de sus derechos, que entidades neutrales, entre comillas, como ACNUR y la OIM. ¿Por qué digo ACNUR y la OIM? ¿Y por qué digo entre comillas también? Porque tenemos casos como en Venezuela y en Ecuador el ACNUR compartió información de refugiados nuestros a la inteligencia colombiana. En estricta confidencialidad y con garantías referidas de los protocolos internacionales a la protección de Ginebra de 1951, y que se efectúe un censo internacional de las víctimas de persecución política realizada por el Estado colombiano. Que las personas refugiadas en el exterior como víctimas del Estado colombiano tengan una representación adecuada en las mesas interinstitucional y cualquier otro organismo de verificación y seguimiento de ejecución de políticas con la participación del ACNUR y un país reconocido por su neutralidad frente al conflicto colombiano. Crear un fondo internacional de apoyo para las víctimas del Estado en el exilio que priorice la seguridad social, la incorporación social y laboral, la formación académica y el derecho a la vivienda digna, y se acuerden mecanismos de reconocimiento en el país
de acogida de los títulos y diplomas obtenidos en Colombia. Ahora el gobierno de Juan Manuel Santos, y me quiero detener aquí, ha recorrido todo, y es una observación que hago porque aquí hay representantes de institucionalidades que hacen cooperación con Colombia, es que ha recorrido toda la comunidad europea pidiendo fondos para las víctimas. Pero la pregunta es, ¿para qué víctimas son esos fondos? Y verdaderamente esos fondos iban a llegar a esa paz territorial de que usted hablaba, y lo quiero dejar ahí. Establecer criterios adecuados para la representación moral, psicológica, material de todas las víctimas del Estado en el exilio, implementación de acuerdos y programas con los gobiernos de los países de acogida que faciliten la reunificación familiar en el exterior para quienes no opten del retorno voluntario. Hay compañeros y compañeras que no quieren regresar a Colombia porque ya han desarrollado sus vidas aquí en Europa y pues tienen sus hijos y porque también tienen procesos judiciales en territorio colombiano, y solamente con el hecho también de pisar el consulado, de pisar las embajadas, ya corre peligro, ¿no? Que cesen las operaciones de espionaje y la persecución, tales como la Operación Europa. Este tema es un tema muy delicado que no voy a entrar mucho en profundidad, pero fue una operación dentro de otras operaciones que desarrolló el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el marco de la seguridad democrática, que fue interceptar a parlamentarios, a europarlamentarios, a entidades del Estado español como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y a otras entidades también a nivel internacional, en Bélgica, en Alemania, en Canadá. Y es un tema que no se conoce, y que no se debate sobre este espionaje que violentó la soberanía de muchos países a nivel internacional, y que verdaderamente los servicios de inteligencia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez demuestran la capacidad de poder incidir en los espacios de organizaciones internacionales como son la Comisión Europea, ¿no? Y a raíz de esto tenemos el caso de la ex senadora Piedad Córdoba, tenemos el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, tenemos el caso del exalcalde Gustavo Petro, que también hacen parte de todo este paquete de operaciones de espionaje y de contraespionaje que realizó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no solamente con la Operación Europa, sino con la Operación Transmilenio y otro tipo de operaciones de espionaje. Otorgar garantías especiales de protección y seguridad permanente a las personas cobijadas por refugio temporal después de su retorno al territorio colombiano. Segundo bloque, reparación a los exiliados, que se nos reconozca en la nueva ronda de conversaciones entre el gobierno colombiano y el ELN y las FARC también, en la legislación nacional como víctimas directas del conflicto social armado a las personas amparadas por el Estatuto de Refugio según la Convención de Ginebra. Cuestión que yo estuve en la mesa de conversaciones hace poco, antes de que terminara en La Habana, y hablando con el gobierno colombiano, ellos dicen que no van a discutir el tema del exilio, porque el tema del exilio, para ellos ya solamente el hecho de estar en el exilio ya es un hecho de reparación, porque piensan que, bueno, que la gente vive mejor bueno, pues vive y consume en euros o consume en dólar y hace su vida allí y ya no tiene por qué repararse. Y pues se ha visto un gesto más insistente por parte de la delegación de las FARC en que verdaderamente el exilio político se ha puesto en este acuerdo. Y vemos que en uno de los apartados de esas 285 páginas se habla de víctimas del exterior, porque fue prácticamente una discusión muy álgida y muy complicada de que verdaderamente se categorizara como exilio político dentro del acuerdo, porque el gobierno colombiano no lo veía, el establecimiento colombiano no lo veía.
que se establezcan indemnizaciones y reparaciones integrales a los prejuicios materiales, morales, psicológicos en las cuantías que se probaren en cada caso particular de las víctimas, según los procedimientos acostumbrados en los procesos contenciosos administrativos de la jurisdicción colombiana, que se declare la nulidad total de todos los decretos y o resoluciones de destitución, declaraciones de insubsistencia y o terminación de contratos por abandono de cargos y o puestos de servicios públicos a víctimas del desplazamiento forzado y el exilio político. En esto tenemos casos de, por ejemplo, la compañera Rita Tobón, que fue exalcaldesa de Segovia, Antioquia. Tenemos otros casos también de dirigentes de la UP que fueron concejales o pues funcionarios del Estado colombiano y que no se les reconoce ninguna subvención y ningún salario, les tocó desplazarse, les tocó salirse y el Estado colombiano no responde por eso, ¿no? Y por otro lado, implementar mecanismos y espacios que permitan a los exiliados la participación en la construcción de la verdad y mecanismos de memoria histórica. Hasta el momento en Colombia, por ejemplo, lo hablaba yo con Ichiar, no hay ningún documental que verdaderamente se refiera al exilio político colombiano, y es una cuestión que asombra, ¿no? Se ha dedicado mucho a documentar ciertas particularidades del conflicto colombiano, pero la problemática del exilio, que es una problemática verdaderamente muy compleja, no se ha documentado. No tenemos informes tampoco verdaderamente de cuántos exiliados colombianos perseguidos por el Estado colombiano tenemos a nivel internacional. Y en esa tarea estamos en la Constituyente de Exiliados estableciendo una base de datos con unos protocolos de confidencialidad, trabajando directamente con algunos abogados de la mesa de conversaciones, entre ellos Enrique Santiago, instituciones internacionales, para poder fortalecer nuestras propuestas dentro de la mesa dentro de ese proceso de implementación que ya se decidió ayer o antes de ayer a través del Fast Track y que se vislumbra ya con un nuevo escenario verdaderamente de que el exilio político pueda estar en todo el desarrollo y la implementación de estos acuerdos en las 5 regiones colombianas. Garantizar la verdad mediante las investigaciones tendientes a esclarecer las conductas delictivas que hayan llevado y se siguen llevando contra personas pertenecientes a movimientos sociales, políticos, ocasionando su salida forzosa del país, identificando a los autores intelectuales, materiales en los crímenes de Estado con el fin de brindar garantías de no repetición. Esto son básicamente nuestras reivindicaciones desde el exilio político. Para nosotros ha sido una pelea fuerte, ¿no? Lo digo así porque hemos estado intercambiando comunicación con el Alto Comisionado para la Paz, con Jaramillo, y es difícil porque ellos no ceden. Nosotros dentro de estas demandas hemos cedido mucho en cuanto a bajar el discurso de decirle al Estado colombiano, venga, sentémonos, hablemos sobre verdaderamente nuestra problemática, sobre qué va a pasar con todos nuestros exiliados que están judicializados, la gente nuestra que va a retornar a Colombia, y que no es solamente el tema de retornar y colocarles un esquema de seguridad, 2 camionetas y 4 escoltas. No, eso nosotros no pedimos. Pedimos participación política, pedimos la verdad, la justicia y que verdaderamente esas personas no lleguen a Bogotá, lleguen verdaderamente a sus regiones a contribuir en ese nuevo contexto social y político que se está vislumbrando en Colombia, ¿no? Nosotros y nosotras vamos a convocar un segundo encuentro, aprovecho este espacio para decirlo, un segundo encuentro en la ciudad de Berlín el 10, 11 y 12 de marzo del próximo año, y esperamos que pues todos y todas los presentes
nos puedan acompañar en seguir apoyando en nuestras reivindicaciones. Es una lucha muy, muy dura para nosotras y nosotros porque dentro de este debate de la implementación, el Estado colombiano, por ejemplo, hasta el momento, dentro de las firmas, era constituir la Comisión de la Verdad y está incumpliendo eso. No se ha avanzado en el nombramiento de los comisionados para empezar a que esa Comisión de la Verdad funcione. También los tribunales especiales para la paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, eso todavía está un poco en veremos. Uno de las observaciones que aprovecho para decirle aquí es que dentro de las demandas del Centro Democrático, del grupo político de Álvaro Uribe Vélez, fue que no se hiciera acompañamiento internacional, que actores internacionales no entraran a acompañar la implementación de los acuerdos, que nos parece una cuestión totalmente aberrante y absurda. Verdaderamente el conflicto y la implementación de los acuerdos necesita un acompañamiento internacional. Y bueno, yo lo dejaría allí, mi intervención, y es básicamente esto lo que traemos a discusión. Y seguiremos en esta lucha de verdaderamente de posicionarnos no solamente a nivel internacional, sino en Colombia, verdaderamente que en Colombia también sepa que el exilio político quiere regresar, que quiere aportar, que quiere construir esa Colombia plural, esa Colombia digna, que se consolide esa paz, no esa paz de los sepulcros o solamente una paz literal o una paz de texto, sino una paz real, ¿no? Y que estamos pidiendo también una reunión para el próximo año con la Comisión de Implementación de los Acuerdos, con la Comisión de Paz del Senado y con el presidente Juan Manuel Santos. Estamos ya en toda esa fase de protocolo para que nos reciban en Colombia una comisión de la Constituyente de Exiliados. Y poder empezar a aterrizar todo nuestro trabajo allí en Colombia. Esqueri Casco por la atención.